ese proceso? Estás acá por este rol tuyo. Está con nosotros Lorena Bolson, que es decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y es una de las autoras de un informe sobre natalidad que indica que la natalidad cayó un 40% en la República Argentina y los hogares sin hijos ya son mayoría. Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Sabés? Hay mucha gente que no está al tanto de estos datos y se sorprende porque hasta hace no mucho tiempo el debate era la preocupación del embarazo adolescente, la cantidad de chicas que quedaban embarazadas con 13, 14, 15 años, esta especie de falta de control, este descuido que había con respecto a todo esto y también el debate con respecto al aborto, ¿no? Y la libertad obviamente de todas las mujeres de decidir sobre su cuerpo. ¿Impacta que la natalidad haya caído un 40% en la República Argentina? ¿Esto es un fenómeno muy local o es algo que está pasando a nivel internacional? No, la realidad es que todo el mundo está atravesando cambios demográficos desde hace bastante tiempo en todo lo que tiene que ver con baja de natalidad, el aumento de la esperanza de vida, vivimos muchos más años, y las migraciones. Son los tres movimientos que más se están notando. Lo que pasa es que antes uno por ahí lo veía más en Europa, entonces planteaba el envejecimiento y la falta de natalidad en países más lejanos, en China, ¿no? En sectores de Asia también. Entonces nos parecía muy lejano, pero la realidad es que toda Latinoamérica está en una baja tasa de natalidad. La Argentina, de hecho, no es el país que menor tasa tiene en nuestra región, sino que Chile nos supera. Ellos tienen una tasa de 1.2 de natalidad. Nosotros al 2022 teníamos una tasa de 1.4, hoy es menor. ¿Qué significa 1.4? Significa que las tasas de recambio se miden por la cantidad de hijos que debería tener una mujer para poder suplantar a la generación anterior. O sea, en promedio las mujeres están teniendo 1.4 hijos. Se esperaría que una mujer tendría que tener 2.3, 2.4, ¿para qué? Porque no, primero porque no todas las mujeres en promedio, son algunas mujeres tienen 2, otras mujeres tienen 3, algunas tienen 1, otras tienen 4, claro. Pero en promedio sería entre 2 y 3 hijos, para hacerlo más Exactamente. Lo que se esperaría es que todo país, para poder tener la posibilidad de recambio de la generación, tuviera al menos esa tasa. El problema es que hoy estamos en Argentina en 1.4. Claro. Y dentro de la Argentina, obviamente, también el plano es diferente. Claro. La ciudad de Buenos Aires... Por arriba de las estadísticas. ¿Cuántos hijos tenés? 2. 2. Bueno, estás por arriba de las estadísticas, pero estás por debajo de lo esperable. Yo compenso en casa porque tenemos 3. Claro. Vos vas por el primero. Voy por el primero. Igual es que en este momento ser mujer, joven, pensar en traer una vida a este mundo... Siempre, toda la vida, toda la vida. No, Pensá que la gran mayoría de las mujeres hace mucho tiempo no tenían ni siquiera clínica para ir a parir. Pero somos las millennials, somos de la generación que muchas también tenemos... ¿Nos echó en cara? La responsabilidad del padre ausente. Yo soy generación X y el ¿Por qué? Pero es que las millennials venimos de una historia como muchas madres separadas que se hacen cargo de sus hogares. Eso también influye a la hora de decidir. Ha cambiado un montón la sociedad y creo que más que nunca las mujeres están puestas en la disyuntiva de tener que elegir entre la familia y la profesión o el trabajo, en vez de que sea un proyecto integral. Y creo que eso a lo que toda sociedad debería ir. Entonces, la salida de la mujer al mundo laboral, al mundo profesional que se dio en los últimos años, no necesariamente siempre fue acompañada de mayores responsabilidades del varón dentro de la casa, en el cuidado de los hijos, cuidado de los adultos mayores y demás. Entonces, lo que nos pasa es que socialmente tenemos que pensar en una estructura que ha cambiado completamente y que tenemos que pensar esas vinculaciones a intra para que no impacte tampoco en el afuera, porque lo que termina pasando es que muchas mujeres posponen la maternidad y esto es en términos Lorena, generales. Y mi pregunta es, están las mujeres que deciden no tener hijos, priorizan lo que sea, su libertad, su trabajo, la decisión que cada uno tome, porque cada uno es libre de elegir lo que quiera, y no tienen. Pero las que sí deciden ser madres, dedicarse a la vida maternal, ¿siguen teniendo 3, 4 hijos? O también lo que pasa es que están las mujeres que deciden no priorizar tener hijos o no tienen el deseo de tener hijos, y la que sí lo tiene dice, no, yo voy a tener uno porque si no me meto en un problema, que el colegio, que el traslado, que el seguro médico. Lo económico también, Lo económico, por supuesto. Ha bajado un montón. De hecho, las mujeres que tenían 5 hijos o más en el 2010 eran 1,5 millones aproximadamente. ¿1 millón de mujeres tienen 5 hijos? 1,5 millones en el 2010. En el 2022, 600.000.
bajaron 40%. casi a la mitad. Claro. ¿Tiene que ver con cuestiones económicas? ¿A mejor la economía, baja de natalidad? Mira, nosotros estudiamos esta caída del 40% que recién mencionaba fue en los últimos 10 años, pero nosotros analizamos más allá y donde había picos descendientes de la natalidad también coincidía de alguna manera con las crisis económicas o la falta de empleo. Claramente está ligado a eso, pero hoy te diría que por la caída tan enorme que tenemos no es únicamente una situación económica, sino que ha cambiado una decisión también en torno a los chicos o los adolescentes o aquellos que pasan los 20 años tardan más en irse de sus casas, viven con sus padres, entonces eso también es algo que retrasa la decisión de justamente tener un hijo. Sí, es y de que casarse. Lo que vemos hoy también es que a los jóvenes les cuesta vincularse, encontrar con quién conformar una pareja y hacer un proyecto de vida. Entonces están muy hipervinculados, se conectan, salen, Bueno, tienen... ese es un cambio cultural, ¿no? Totalmente. Porque las relaciones se volvieron más descartables. Totalmente líquidas, como dice algún Se ve una psicólogo. curva que a veces hay reemplazo de hijos por perros. El otro día veíamos dos flechas, una que iba hacia el crecimiento. Se gasta más en alimento igual para es- mascotas que en pañales. Ahí está. Por eso, Se la crece cuestión la económica, dentadura y la la baja. cuestión económica a veces pasa porque uno dice no tengo plata, pero en este tipo de cosas ves que lo hay. El dato salió también de la ciudad de Buenos Aires, donde hay más mascotas que niños. Lo que pasa es que también tenemos que entender el contexto. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más envejecida de nuestro país. La tasa de natalidad es de 0.9, es decir, las mujeres en Ciudad de Buenos Aires tienen menos de un Mirá hijo vos. cada una, en promedio claramente. Entonces hay muchos adultos mayores viviendo en nuestra ciudad y la compañía de la mascota es muy importante para esa parte. Ahora, por el lado de los jóvenes, si uno lo quiere ver, esto que decíamos, la dificultad de conectarnos, de estar en contacto, no cambia que cada uno de nosotros necesitamos amar y ser amados. No, por Entonces supuesto. necesitamos, aunque sea ese cariño, volcarlo en la Escúchame, mascota. ¿la ciudad de Buenos Aires es el lugar donde más bajó la natalidad en la República Argentina? ¿O donde No, menos natalidad ya hay? viene siendo persistente desde hace varios años Pero es la el tasa menor baja. índice de El natalidad, menor índice. 0.9, o sea, Sí. menos de un hijo en promedio por Exactamente, mujer. sí. ¿Y hay algún lugar de la República Argentina que sea, digamos, cuál es el Más alto, el otro opuesto? extremo, Sí. 1.7 en Misiones, por Mirá. ejemplo. Y creo, bueno, hay otra provincia, pero ahora se me fue. Pero Ok. son dos Claro, provincias las que pero tienen no es 2 puntos, 3 No, puntos, no, digamos, de 0.9 a 1.7, no, Sí. no pasa eso. ¿Y se vincula también con el estrato social en el que están o esta baja se da en todos los estratos? Se dan todos los estratos, de hecho la cantidad de chicos que antes me preguntaba también o hacía referencia Horacio es, en los hogares urbanos hay cada vez menos cantidad de niños, es decir, crecen los hogares que tienen un hijo, a lo sumo 2 hasta ahí no más. En la parte socioeconómica también vemos que las mujeres a mayor nivel educativo y mayor estrato socioeconómico son las que menos deseo tienen de convertirse en madres. Es decir, tendrían la posibilidad económica, esto que hablábamos recién, y sin embargo no lo eligen. Ahora, la baja tasa ha bajado también en los sectores más vulnerables, porque eso lo medís por por las asignaciones familiares, la cantidad de mujeres que tienen hijos, Claro. en función de la cantidad de hijos también lo ves. ¿Sabes qué? Elon Musk, que es un tipo que está pensando mucho en el futuro, uno de los temas recurrentes que tiene es esta cuestión de la baja de la natalidad, el destino del universo. Él tiene como 54 pibes, ya se quedó sin nombres, o sea, ya los nombres a los hijos le pone siglas, digamos, pero es una persona que tiene muchísimos, pero muchísimos hijos y ve esto con preocupación. ¿En qué impacta este dato? Vos decís, bueno, está bajando la natalidad en un 40%, en la ciudad de Buenos Aires 0.9, es el promedio de hijos por mujer, es la ciudad con mayor, digamos, relación nenes grandes, hay más gente mayor que chicos. ¿En qué te impacta en un país esta clase de cuestiones? Mira, impacta primero que cuando estos chicos lleguen a la edad económicamente activa, van a ser los que van a tener que sostener a una generación mucho más grande de adultos mayores. Nosotros hoy en Argentina un 12% de nuestra población es mayor de 65 años, hace unos pocos años atrás era el 2%. Entonces fíjense cómo hemos cambiado y cómo hemos crecido. Entonces, cuando lleguen a esa etapa, ellos van a tener que soportar a los adultos mayores y a los menores que nazcan, o menores de 14 años que nazcan en esa etapa. Y otro elemento no menor que también hay que empezar a considerar es las estructuras de los hogares también se han modificado. Han crecido
la cantidad de hogares unipersonales. 1/4 de los hogares argentinos están conformados por una única persona. ¿Esto qué implica? Que cuando esa persona llegue a adulto mayor, esté enfermo, sufre una discapacidad o lo que sea, esa contención no necesariamente va a poder ser acogida por la familia, como naturalmente era, un espacio de cuidado, sino que va a ser suplido, claro, van a tener que suplirse, perdón, por el Estado en temas de salud, de cuidado y de atención. Japón está viendo eso y justamente las generaciones, por ejemplo, entre los 50 y los 65 años, cuidan a los adultos mayores. De hecho, se están armando ciudades enteras para el retiro de las personas grandes, como en algún momento fue Miami en los Estados Unidos en los 80. Es que sucede así. En Argentina, de hecho, ha crecido lo que se llama también la tasa de sobreenvejecimiento, que son las personas mayores de 80 años en función de las de 60. Ya tenemos un 10.4, o sea que acá lo que nos pasa también es, se llama la generación sándwich a esos que son abuelos, entonces ayudan a sus hijos a cuidar a los nietos en algunos casos, pero también están cuidando a sus padres, ¿no? Claro. Entonces, increíble. Gracias por habernos acompañado y un gusto compartir con nosotros toda esta información. Muchísimas gracias.